Vamos a continuar entonces con el repaso de las propuestas metodológicas para la resolución de casos. Tenemos una propuesta más latina con Ernesto Vázquez y que nos dice que de igual forma nuestro inicio en la resolución de casos es la investigación, ¿no? Como reiteramos ya varias veces, la investigación del cliente como organización, de los públicos, de todos los implicados en el hecho y del hecho mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que estar munidos de todos los insumos de información posibles, que a la hora de argumentar lo tengamos todo controlado, que tengamos todo el conocimiento, que no nos pregunten por algo y digamos, ah, no, eso no lo investigué, ¿no? Entonces agotemos todos los recursos de investigación para conseguir toda la información respecto de eso que queremos resolver. Tenemos la segunda fase que él la llama de programación, que es la fase de planificación, ¿cierto? Entonces, en la fase de programación, de igual manera, plasmamos nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras estrategias, nuestras tácticas, sean controladas, no controladas. En la programación hacemos un despliegue de todo lo que nosotros queremos plasmar en el proyecto. Tenemos la fase de ejecución o implementación, ¿no? Tenemos la fase de comunicación. En esta fase de comunicación, ¿qué estiman ustedes que se tiene que comunicar? Los mensajes que se hayan planificado según las audiencias. ¿Ya? ¿Qué más? No sé, a depender de lo anterior programado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre la fase de ejecución y comunicación? Le dicen, creo que en la ejecución es ya cuando lo llevamos el trabajo, o sea, como que lo vamos haciendo, lo vamos ejecutando, y la comunicación es con qué canales lo vamos a comunicar o cómo lo vamos a comunicar. ¿Ya? ¿Qué idea más se tiene de esto? ¿Cuál sería la diferencia entre la ejecución y comunicación? Porque en todos los modelos anteriores habíamos visto que estas van juntos, ¿no? Que la comunicación implica una ejecución de eso que he planificado. Pero acá el autor nos dice que esos dos deberían ser diferentes. Viendo un poco la literatura de Ernesto Vázquez, él nos dice que en la ejecución uno tiene que alistar todos los recursos. Es decir, que la ejecución es como la preparación de todo eso que voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a alquilar un salón y lo voy a decorar con alguna temática específica, en la ejecución debo hacer eso. Porque la programación solamente me dice qué tal táctica o estrategia irá a través del alquiler de un salón, etc. Pero no prepara la ejecución, ¿me entienden? Entonces, y en la ejecución yo tendré que remitirme al salón, tendré que ocuparme de la decoración, tendré que ocuparme de todo, que no es el evento en sí, es la preparación del evento. Y cuando yo voy a la comunicación, desarrollo o implemento el evento en sí. ¿Se entiende la diferencia? En las anteriores metodologías, el paso de preparación de todo se da de manera implícita. Acá no. Él dice, en este paso, usted prepare todo. Si en mi programación yo digo, discurso o palabras del X, del gerente, etc.
En la ejecución debe estar preparado el discurso, debe estar preparado el guión, debe decirse en este momento él hará uso de la palabra. No estamos hablando del evento en sí, ¿no? Sino de la preparación al evento, que no me lo da la programación, porque la programación me hace un listado, por así decirlo, de todo aquello que yo quiero plasmar en mi proyecto, pero no me lo resuelve. Entonces el paso de la ejecución me lleva toda esa teoría plasmada en papel, me lo lleva a la realidad para hacer ajustes. ¿Qué tal que el salón que yo quería y que estaba en mi planificación no me sirva por alguna circunstancia? Solo la ejecución me lo puede decir eso. Porque la ejecución me permite observar antes de lo que sucede en la práctica. La comunicación obviamente es la implementación de todos los eventos de cara a nuestro público, ¿cierto? Y la evaluación es, bueno, el seguimiento que hacemos, el monitoreo, el control y demás. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Lisa. Muy bien. Tenemos una propuesta de Moreno Martín. Todos ellos son teóricos, investigadores en el área de las relaciones públicas, ¿no? Entonces, todas sus propuestas nos vienen ya de experiencias de los autores en contextos o en ámbitos prácticos de las relaciones públicas. No son inventos de su cabeza simplemente, ¿no? Sino que recogen toda la experiencia de trabajo realizado en el ámbito práctico de las relaciones públicas. Entonces, ahí tenemos como primer punto, conocimiento de la empresa. Y hemos dicho, y de acuerdo a los autores, conocimiento del hecho, conocimiento del cliente, conocimiento. Pero este autor va más allá, dice conocimiento de la empresa. Es decir, misión, visión, objetivos institucionales, principios, valores, etc. Tengo que saber todo de la empresa. Para que todo lo que yo proponga sea aceptado por la empresa. De pronto hay cosas que van en contra de sus valores corporativos, o van en desmedro de su identidad, o de alguna u otra política. Entonces, a ver, ¿quién es esa empresa? Tengo que conocer todo, ¿no? Y para eso puedo utilizar la técnica propia de las relaciones públicas que se llama análisis de gabinete. Entonces me pongo a estudiar todo sobre la empresa. Estudio de los diferentes públicos. Ya habíamos dicho que alrededor de la organización hay una constelación de públicos, ¿no? Nosotros por eso nos vemos en la obligación de hacer un mapeo de públicos. De acuerdo a ese mapeo de públicos, vamos a discriminar a quiénes va dirigido mi proyecto, quiénes quedan fuera de este proyecto, a quienes dirigimos nuestros esfuerzos, ¿no? En función a eso, plasmamos los objetivos. Como hemos dicho, los objetivos no son variables en los proyectos de investigación, son constantes. Es decir, es la principal constante de un proyecto de relaciones públicas. ¿Está bien? No podemos dejarlos de lado. No podemos olvidarnos de los objetivos, porque ellos marcan el camino, marcan el norte, ¿no? Plan de acción. El plan de acción ya es la planificación en detalle con vistas a la comunicación. Fíjense aquí el autor une el plan de acción con la comunicación. O sea, da por hecho que todo lo que está escrito se va a comunicar. O si es que está escrito es porque se va a comunicar. Cuando decimos comunicar, estamos diciendo en sentido amplio, ¿no? Puede ser un evento, puede ser un spot publicitario, puede ser un jingle, puede ser una reunión,
puede ser la ejecución o la implementación de accesorios corporativos, etc. Y la evaluación. Entonces, la evaluación, que es la compañía de siempre a lo largo del proceso, y al final para medir la consecución parcial o total de nuestros objetivos. Como ustedes ven, es un juego de palabras nomás para reiterar que debemos iniciar con la investigación, la planificación, la comunicación y la evaluación. Tenemos una última propuesta en esta clase, ¿no? Fíjense, estas propuestas todas son lineales. Es decir, el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto. Vamos a ver que hay también propuestas circulares, ¿no? Propuestas que se trabajan no siguiendo pasos, sino que se trabajan haciendo diversidad de actividades de forma simultánea. Entonces, estos son lineales, son los más sencillos para entender, porque me dan el paso a paso a seguir, ¿no? El autor nos dice, haga un diagnóstico de oportunidades. Aquí podemos aplicar la matriz FODA para hacer un análisis de la situación actual de la empresa, para conocer nuestras fuerzas, nuestras debilidades, etc., ¿no? Pero siempre el punto de partida es el tener conocimiento del cliente, de los públicos, de los hechos, etc. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Eso dependerá de nosotros, de las técnicas que utilicemos. Si queremos utilizar una matriz FODA, si queremos recurrir a metodologías cualitativas, cuantitativas, eso ya depende de nosotros, ¿no? Determinación de los objetivos, establecimiento de las premisas, ¿no? Las premisas son como proposiciones a seguir en los ámbitos que yo me desee manejar, ¿no? ¿Hacia dónde van a mirar mis objetivos? La determinación de vías opcionales. Acá, por ejemplo, él dice que en el programa deberíamos presentar más de una alternativa de solución. Es decir, no dar por hecho que determinada opción va a ser efectiva, sino paralelamente a esta opción tenemos estas 4 o 5. Si no resulta esta, va a resultar la otra, va a resultar la otra, va a resultar la otra. Entonces, dentro de un área, dice, de soluciones posibles. Que eso me parece bastante interesante. Y me parece interesante no solamente para la materia, sino para que ustedes en sus proyectos de investigación, en sus tesis, en lo que vayan a hacer, consideren siempre tener un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Porque a veces, o como nos sucede cuando estamos presentando nuestros casos, si no tenemos más, nos preguntan por algo y ese algo es fallido, no tenemos con qué reducir el fracaso de esa propuesta, ¿cierto? Porque teníamos solamente una, pero si tenemos 5, de esas 5 con que 3 sean buenas, eso sigue adelante. La evaluación de las vías opcionales, ¿no? Selección de una vía. He hecho todo este análisis, tengo tantas alternativas, he hecho mi evaluación de esas alternativas, si funcionan o no funcionan, elijo una, ¿no? De esa una me dará nacimiento a programas, a ver qué programas, qué proyectos puedo llevar adelante para resolver eso que quiero. Cuando nosotros hablamos de proyectos o programas, no tenemos que mirar la palabra como algo grande, no, sino proyectos o programas pueden ser también pequeños. Como, ¿qué proyecto estás haciendo ahora? Estoy haciendo un boletín, ese es mi proyecto. Mi proyecto es hacer una vitrina institucional digital, ese es mi proyecto. No necesariamente tiene que ser el proyecto, wow, súper ampuloso, con 100 tácticas, no, no, no. Los proyectos son pequeños, solo así se pueden cumplir, solo así se pueden medir. Entonces el autor nos sugiere eso, ¿no? Presupuestar para cada programa y establecer un sistema de control o evaluación. Entonces fíjense, son diferentes miradas para una misma cosa.
Y esa cosa es la de resolver problemas que se den entre las organizaciones en su relación con los públicos. Entonces, hay N. Cada autor hace su propuesta desde su experiencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, acá tengo el siguiente caso. Habíamos dicho que además de que nuestro examen segundo parcial y el examen final va a ser con resolución de casos, como parte práctica de la nota, dado que no hay investigación como tal, va a ser la presentación de un portafolio de resolución de casos, ¿cierto? Por eso estoy enumerando todos los casos. Vamos a trabajar 10 casos para ese portafolio. Ya tenemos 3 trabajados. Ahora les voy a dar 2 casos. Y bueno, en lo que nos queda del mes vamos a ir completando, porque aparte de ver propuestas metodológicas de autores y de resolver casos, no queda más, porque ese es el objetivo de la materia. A ver cómo resolvemos de manera creativa estos casos, echando mano de todos los conocimientos que nos vienen de materias anteriores, etc. ¿Ya? Entonces quisiera que alguien me ayude con la lectura del caso, por favor. Chicas. ¿Yo puedo leer? Claro, por favor, Madeleine, lea. Es el caso 4. Caso 4. 3C Hoteles. 3C Hoteles es una cadena hotelera española. Las 3C de su nombre aluden a los conceptos en los que se basa su estrategia de posicionamiento: calidad, cordialidad y confort. Presente en casi todas las capitales de provincias españolas, actualmente la compañía cuenta con 86 establecimientos. La mayoría son de 3 o 4 estrellas, pero en los últimos años 3C ha iniciado también su expansión en el mercado de los hoteles 5 estrellas. Aunque todos sus hoteles son de carácter urbano y su principal línea de negocio es la derivada de los viajes de trabajo, también potencia los paquetes de fin de semana para atraer a un turismo más lúdico y familiar. La plantilla de 13 hoteles está integrada por cerca de 5.300 empleados, desde conserjes hasta directivos, pasando por recepcionistas, personal de planta y equipos de restauración. Durante los primeros años de vida de la cadena, la amabilidad más exquisita con el cliente constituía efectivamente una de las señales de identidad del personal de la compañía. La elevada movilidad laboral propia del sector, el crecimiento acelerado de la plantilla y la ausencia de políticas de motivación eficaces han hecho que este rasgo diferencial se haya desvanecido casi por completo. De hecho, a raíz de la caída de los índices de fidelización registrados en la cadena, se encargó una auditoría externa de calidad que concluyó que la principal causa de que los clientes no quieran repetir en 13 hoteles era la poca cordialidad mostrada por el personal que les atendió durante su estancia. Mediante la técnica del Mystery Hughes, Sí, Mr. Guest. Mr. Guest, se constataron incluso diversos casos de descortesía flagrante. Para prevenir esta tendencia y hacer honor a las 3C central de 3C, la de la cordialidad, la dirección de la compañía decide impulsar un proyecto de comunicación interna orientado a todo su personal de la necesidad de recuperar la amabilidad extrema y el trato exquisito con los clientes como una de las principales señas de identidad de la cadena. Como director de Relaciones Públicas de 13, recibes el cargo de planificar la ejecución, al que se le asigna un presupuesto de $250,000. Ya, hasta ahí, Madeleine. Gracias.
¿Cuál es el problema? ¿Qué problema se está tratando? Que los empleados no son cordiales, les hacen un maltrato a las personas, a los clientes. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Será el problema la falta de cordialidad? Más que todo es con el público interno, dicen, como dice Mabel. A ver, fíjense Yo bien. creo, Listen, que el problema es que no está generando muchos ingresos porque las personas no quieren asistir, ese podría ser el problema. Claro que sí, ese es el problema. Por eso, primero debemos comprender bien cuál es el problema. Y el problema no es que los empleados como tal atiendan mal, no sean cordiales. Esa va a ser una causa del problema. Pero el problema es la caída de los índices de fidelización. Es decir, la gente ya no quiere ir. Ahora, ¿qué causa ese rechazo de los clientes que deciden no volver? Por eso dicen, ¿no? A raíz de la caída de los índices de fidelización registrados en la cadena, se encargó una auditoría externa de calidad que concluyó que la principal causa, la principal, no la única, de que los clientes no quisieran repetir en 13 hoteles era la poca cordialidad mostrada por el personal que los atendió durante su estancia, ¿no? Mediante la técnica de Mystery Guest, es como, no sé si ustedes han visto a Jefe Encubierto en televisión de cable, ¿alguna vez vieron? Sí, Listen. Eso, mediante esa técnica, ellos de manera encubierta, los mismos directivos han visitado la cadena y han encontrado graves errores en esto de la cordialidad que afligía y perjudicaba directamente su identidad, ¿no? Porque fíjense, 3C viene principalmente de calidad, cordialidad y confort. Había calidad y había confort, pero no había cordialidad, porque la cordialidad lo dan las personas, no lo da la infraestructura material, no lo da el equipamiento, nada, lo dan las personas, ¿cierto? Entonces, entendido el problema, nos contratan a nosotros como relacionistas públicos que somos expertos en resolver problemas de relación, ¿no? Y nos dicen, aquí tiene $250,000, haga algo. En este caso, ustedes pueden entrar a la web, pueden buscar la cadena, pueden hacer sus investigaciones, ¿no? Este es nuestro último caso, que lo vamos a resolver con la metodología de Jordi Cifra. El siguiente caso ya va a tener una metodología de elección libre. ¿Está bien? Pero bueno, no va a ser tan libre porque va a ser un poquito direccional. Entonces, algunas actividades que nos sugiere el autor: buscar en internet, hacer un ranking, etcétera, hacer toda la etapa de investigación, pasar a las metas y objetivos y demás, ¿no? Y para reflexionar. Siempre antes de dar respuesta a esto que nos pide el caso, nosotros debemos reflexionar en estas cuestiones. Ya no vaya a ser que vamos directamente al paso de resolver sin antes detenernos a reflexionar o a pensar. ¿Queda claro el casito? ¿Chicas? Sí, Listen, creo que sí. La casa es cuando empezamos a hacer. Muy bien. Ese es un caso y este es el siguiente caso. Entonces, Mariel, ¿puede ayudar con la lectura? Claro, Listen. Déjeme un ratito, voy a acomodar esto. Ahí está bien, creo. Ya. Ya, caso 5. Pontecolor Nacional es una empresa que se dedica a la fabricación de cloro.
Durante sus primeras décadas de existencia no tuvo excesivos problemas con la comunidad gracias a que estaba relativamente alejada del núcleo urbano de su municipio. A que aportaba a sus habitantes una de las pocas opciones de ocupación existentes en la localidad, y a que por aquel entonces la sensibilidad medioambiental no era general, más bien era escasa. Los problemas se iniciaron cuando se construyeron un par de urbanizaciones cerca de los terrenos donde se está situada la planta de Pontecloro. Ponteclor. Pontecloro. Sí, Porque cierto. es una planta productora de cloro, ¿no? Entonces, o de lavandina. Entonces, Ponteclor. Ya. La promotora inmobiliaria no tuvo ningún problema para vender las casas de ambas urbanizaciones, pese a la cercanía de la fábrica. Pero tan pronto como los nuevos vecinos empezaron a habitarlas, surgieron las primeras protestas contra el trajín de camiones, contra el ruido, contra los olores, contra el riesgo que supone para la población, contra los vertidos en el río. Aunque inicialmente las protestas de los recién llegados no obtuvieron escaso eco entre los vecinos de toda la vida, las autoridades municipales no les prestaron excesiva atención. Las cosas cambiaron cuando un grupo de activistas medioambientales de la región entró en escena. Las protestas continuadas y bien organizadas obtuvieron un gran eco mediático y consiguieron notables muestras de apoyo. Ponteclor, ¿sí? Sí, Ponteclor. Ponteclor salvó entonces la situación, pero tuvo que realizar numerosas concesiones. Dejó de verter residuos directamente al río Piraí, financió buena parte de la construcción de una vertiente que alejaba la circulación de sus camiones de las urbanizaciones vecinas, incrementó significativamente los recursos dedicados a acciones de patrocinio que redundan en beneficios de los habitantes del municipio y la región. ¿Lo puedes ver un poco? Ya. La tregua conseguida por esta vía, no obstante, finalizó hace unos meses, cuando la fuga de cloro provocó irritaciones oculares y trastornos respiratorios, en algunos casos de cierta consideración, a más de 60 vecinos de las urbanizaciones cercanas. A ello se suma la noticia de que el sistema de producción usado en la planta de Pontecloro, la obsoleta tecnología de celdas de mercurio, podrá seguir empleándose en Bolivia hasta el año 2020. Pese a que las recomendaciones de las autoridades nacionales y regionales del rubro habían creado la expectativa de que las expectativas de que desaparecerían en 2015, puesto que el mercurio es un material muy tóxico incluso en bajas concentraciones. En esta ocasión, los ecologistas de la región cuentan con el apoyo de organizaciones del ámbito nacional e incluso internacional, y además han hallado en los ciudadanos del municipio un público mucho más sensibilizado y receptivo a sus mensajes críticos. Incluso el alcalde, que siempre había apoyado a la empresa, ha empezado a sumarse a las protestas y la protección de la expulsión inmediata de Ponteclor de esa región. Para afrontar esta situación, Ponteclor contrata los servicios de una agencia de comunicación sobre la industria del cloro.
tú los desconoces todo, pero trabajas en la agencia como especialista en relaciones públicas comunitarias, de modo que se asigna el proyecto e inicias de inmediato. Muy bien. ¿Quién me puede parafrasear el proyecto o el caso, mejor dicho, en sus palabras? ¿De qué trata el caso? ¿Se entendió el caso? ¿De qué trata? ¿Yo, Pablo? Claro. Bueno, en sí sería el problema que viene teniendo la empresa es por, más que todo ambiental, o sea, va por esa rama de que lo que produce la fábrica tiene efectos en el medio ambiente y en el último tiempo también ha tenido efectos en la población que habita cerca de la fábrica. Y esto ya tiene más repercusión, digamos, porque las personas ya han tomado más conciencia y aparte los activistas ya tienen apoyo de entidades que antes eran aliadas, se podría decir, de la empresa. Ya. Y el problema ha llegado a tal punto que todos estos grupos se han unido en contra de la empresa y lo que buscan es su expulsión. Entonces, esto evidencia un caso de relaciones públicas comunitarias. ¿Qué hacemos en relación con la comunidad? Ya no estamos hablando de clientes, no estamos hablando de colaboradores, sino estamos hablando de repercusiones o del impacto de una organización en la comunidad que es absolutamente negativo desde los ojos de esta comunidad, por lo que quieren su expulsión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Hay alguna posibilidad desde nuestra posición de relacionistas públicas de resolver el caso? No hay, nos hacemos a un lado, ¿qué argumento damos? O sea, este caso llega a nuestra consultora y nos dicen usted, Mariel, usted, Madeleine, Dayana, que son expertas en relaciones públicas comunitarias, háganse cargo. ¿Cómo lo hacemos? Adelante, por favor. Que le quería preguntar si era un problema de imagen de la empresa y si tiene que ver con la responsabilidad social que todas tienen que tener, ¿no? Todas las empresas tienen que tener. De hecho, ese es un muy buen aporte, ¿no? Este caso, todo lo que tenga que ver con relaciones públicas comunitarias, de hecho, me derivan a proyectos de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Pero no proyectos de responsabilidad social empresarial temporales, ¿no? Porque deben ser líneas de acción políticas permanentes, porque la gente está ahí, tiene su casa ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No pueden ser temporales porque ya anteriormente fue como que lograron un pequeño consenso, pero lo que implementaron fue de manera temporal, se podría decir, cosa de que otra vez el problema vuelve, digamos, y es como que siempre van a estar lidiando con esa manera que cada vez los pobladores se sienten afectados. Entonces lo que se debe hacer es crear algún plan en el que haya un equilibrio tanto para la empresa como para los pobladores para que no se sientan afectados y haya armonía entre ambos, ¿no? En realidad el desafío es grande, ¿no? Porque es una situación que va más allá de la imagen, del prestigio, de la reputación. Implica la vida de las personas, ¿no? Y yo estoy contratada por una empresa que maneja este tipo de solventes, que maneja el mercurio, no sé. Entonces, de manera creativa, ¿cómo hago? A veces hay casos en los que uno no está a la altura y uno da un paso al costado, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es que nosotros somos tan solventes que lo resolvemos. No quise decirles que sigan la metodología de Jordi Cifra, sino que apliquen una nueva metodología. De este abanico de propuestas que vimos, ¿no? Que vimos 8 propuestas,
¿Cuál podemos aplicar? ¿Aplica alguna? Bueno, entonces yo ya se los dejo pues para que ustedes lo razonen. Y el día viernes nuestras sesiones serían para que ustedes lo expongan. Yo les voy a presentar otras metodologías un tantito más complejas, es decir, no siguiendo este modelo lineal, sino otro tipo de modelo para que así vayamos aprendiendo en la resolución de casos. Todas estas metodologías dan origen a nuestros proyectos de investigación. Entonces, queda muy bien presentar un proyecto de investigación, un proyecto de resolución de casos, una propuesta, etcétera, refiriendo una metodología. Porque estas metodologías están avaladas, ¿cierto? Entonces, no es que se me ocurre hacerlo así, sino me remito a tal metodología, puedo hacer un híbrido también, puedo citar varios autores, etc. ¿Alguna pregunta al respecto, chicas? ¿Y señalas va a subir esas metodologías? Yo en este momento les voy a pasar los dos casos al WhatsApp y en la tarde cargaría las clases y cargaría este material de apoyo, ¿no? Para que lo tengan. Ya, Lisa. Y no se olviden de eso, de que todo estamos compilándolo en un portafolio que va a servir para nuestra presentación final, ¿no? Como un práctico final que tiene valor de 30 puntos. Entonces, todas estas cosas que estén bien hechitas, ¿no? También puedo sugerirles algunas formas de presentación que pueden ser descargadas desde internet para que nuestra presentación no se vea muy pobre, muy artesanal, sino que tenga más profesionalismo y demás. Está bien, les voy a poner algunos links. Muy bien. Daría mucha ayuda. Si no tienen preguntas, entonces estaríamos viéndonos el día viernes y cualquier cosita nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? Ya estamos en la recta final. Creo que nosotros vamos a dar nuestro examen final los primeros días hasta, no sé, hasta el 10 de julio, porque estamos bastante bien en nuestro avance. Entonces, vamos mirando ya la conclusión de nuestra materia. ¿Hasta cuándo, Lisa, podemos presentar el trabajo? ¿Hasta el viernes? Les voy a habilitar hasta el jueves en la noche para que lo presenten y el viernes lo exponen. ¿Está bien? Ya, Lisa. Muy bien. Con saludos, cuídense. Igualmente, Lisa, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.